Muchos, debe haber ahí 3 o 4. Mire, don Rogelio le decía su talento. Ustedes informen, entretengan y polemicen. Eso era lo que decía don Rogelio Azcárraga. KL, Carlos, la KL 80 años. La KL 80 años, te digo, pues esa fue la primera estación que mi abuelo fundó aquí en Jalapa. ¿Es la primerita? Fue la primerita. Esa estación la construyó mi abuelo con sus manos. O sea, era un transmisor. 1942. Sí, el 11 de abril de 1942. Exactamente. Mi papá nació el 1 de enero de 1940. Sí, don Carlos. Y la radio nace en el 42, el 11 de abril, es cuando enciende mi abuelo el transmisor que había construido él. Porque mi abuelo había trabajado anteriormente en una línea aérea que daba un servicio de Poza Rica a Jalapa, porque pues en aquel entonces estaba el tema del petróleo y todo esto. Entonces había muchos ingenieros que se movían a través de avionetas, y él se percata ahí que la radio o las ondas de radio las utilizaban las avionetas para tener la dirección de la ruta, le llaman la aeronavegación, vía ondas. Entonces, digamos que una onda que se generaba en Poza Rica, el radio detectaba esa señal y te podía dar la distancia, y calculaban el tiempo y la distancia de esa onda, y el rumbo, o sea, el origen, si era tantos grados, noreste o noroeste, en fin. Entonces, con eso afinaban su radio en las aeronaves, en las avionetas, lo alineaban con esa onda de Poza Rica, y entonces sabían que ahí estaba la estación, así le llamaban, era la estación, que era el aeropuerto. Ya. O sea, ya porque lo demás era visual, pero ya estando en la estación sabían que a tantos grados, ¿no?, estaba alrededor la pista de aterrizaje. Entonces mi abuelo se da cuenta de esto y bueno, ya venían algunos años antes haciendo estaciones de radio, la T de Monterrey, W Radio, y en aquellos años era muy sencillo. Tú escribías, mi abuelo escribió un telegrama a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando a nadie se le ocurría eso. Pues no, porque era un negocio de locos. A ver, en aquel entonces no había receptores. No, nada. Entonces era un negocio que no había negocio. No, es cierto. O sea, ¿dónde estaba el negocio si no había receptores? Entonces, mi abuelo escribió un telegrama y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitando el uso de una frecuencia, y la Secretaría le concede el uso del 550 en la amplitud modulada. Y le dan esa frecuencia para que él ponga un transmisor, y entonces ahí es donde nace la XCKL. Y los talentos que había, primero que era... Bueno, ahí estuvo Francisco Gabilondo Soler. Sí, claro. Estuvo el mismísimo, bueno, Pedro Vargas, otro... Pues Pedro Infante, cuando vino Infante. hubo controles remotos. Sí, en controles remotos. De Jalapa, ¿no? Sí, así es. Los carnavales, los partidos de béisbol. Incluso mi abuelo en aquellos años, mi abuelo era el ingeniero, iba a hacer la transmisión. ¿Nunca habló en el micrófono? No era muy dado a eso. Le gustaba más estar atrás. Él le gustaba como tú, estar que en la no te parte gusta de la hablar. ingeniería. Sí. No, bueno. No te gusta estar en el micrófono, la verdad, sí, te lo digo. Pues ya, pero una vez que me ponen... bueno, pero pues es un difícil. Además, tú formas parte de esta historia. Pues mira, la verdad es que es una historia muy sabrosa. Sí. Y qué bueno, pues yo me lleno de orgullo, ahora sí que me lleno de orgullo, sí, de que mi abuelo haya sido precisamente ese hombre, así como don Rogelio, o sea, realmente hombres. ¿Eran muy amigos? Eran amigos, sí, muy amigos, y mi abuelo también fue muy amigo de Emilio Azcárraga. Vidaurreta y Milmo. Vidaurreta y Milmo. De hecho, mi abuelo no es el pionero de la radio en el estado de Veracruz. El pionero es Fernando Pasos, el papá de Baltasar Pasos de la Torre. Que está en la XCU. Los que están en la XCU en Veracruz. Ya. Ellos empezaron mucho antes. Bueno, el pionero de la televisión es mi abuelo. Mi abuelo fundó el Canal 2 de Veracruz. XHI. XHFM. FM. Inclusive lleva sus siglas. ¿Sí? Y esas siglas las llevas por los apellidos de mi abuelo, Ferraez Matos. Mira. Hasta la fecha tiene esas siglas, sí, XHFM. Sí. Entonces, ese canal lo fundó mi abuelo en el 1963. Y fue la primera estación de televisión en el estado de Veracruz. ¿Y en Puebla también? Televisión abierta. Y en Puebla tuvo el Canal 3.
Esos 2 canales de televisión terminó él vendiéndoselos al grupo de los Garza Sada, que era Televisión Independiente de México, y luego los de Televisión Independiente de México le vendieron a Emilio Azcárraga. Ya. Y sí. ahí, bueno, pues ya el conglomerado que hoy conocemos como Televisa. Pero KL, bueno, es Pero la entrañable. KL fue ahora sí que fue una caja de música que mis abuelos abrieron aquí en Jalapa y que hasta la fecha, 80 años después, sigue dando entretenimiento, alegría y pues buena vibra, Pero buena te das onda cuenta de que comunicación. llegan las redes sociales, está el internet y nunca se va a acabar la radio. No, fíjate ¿Te das cuenta que de eso? La radio es algo que es, diría yo, que está en el sistema nervioso del ser humano. Es algo así como que nos llega por el oído, pero nos expande la mente. Decía algún radiodifusor, bueno, don Antonio Ibarra, dice: la radio es el teatro de la mente. Y creo que no hay una mejor definición. Yo la verdad es que se la he volado, me la he hecho mía, pero tengo que decir lo que es de don Francisco Ibarra, perdón. Don Francisco Ibarra, que es el presidente actual. Es de los pocos que quedan todavía. Así es. Es así como don Rogelio Azcárraga, don Francisco Ibarra debe tener por ahí de los 90 años. Carlos, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias a ti. Y porque vienen cosas, a mí no me compete decirlas, pero vienen cosas también muy importantes. Exactamente, vienen cosas muy buenas y muchas gracias. Gracias a tu auditorio. Y aquí anuncia la Y gracias a ti por estar aquí, por favor. entretener a tu auditorio, por informarlo. No, hombre, La gracias verdad por es que darnos esa oportunidad. me siento muy, muy pleno y muy complacido. Muchas gracias, es mutuo. Gracias, Carlos. Carlos Herrera Centeno. Son las